Hola amigos, Dios bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estarán viendo esto. Eh, pues bueno, hoy vamos a estar leyendo, amigos, si mal no recuerdo, es donde nos quedamos, que es Lucas 6 y Lucas 7. Creo que será así. Ajá. La verdad, dos capítulos muy bonitos, muy edificantes. De cierta forma los estuve leyendo por encima. Los debí haber leído ayer, pero la verdad anduve ocupado. Salimos del culto de la iglesia y pues los jóvenes a veces quieren ir, pues regresé tarde de mi casa y si soy sincero venía cansadísimo y ya no leí. Ustedes no lo hagan, ustedes sí lean por favor. Pero bueno, aquí estoy recuperando mi día y pues al rato, igual en un rato voy a estar con los chicos en el grupo leyendo igual. Bueno, entonces, bien, en fin. Vamos a orar, chicos. ¿Sí? Si gustan cerrar sus ojos y seguir mi oración, o gustan ustedes orar aparte, bien, va. Bendito seas tú, mi Dios, Rey hermoso, precioso, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te doy gracias, Padre, porque en esta hora, tanto a la persona que está viendo este video como a mí, nos has dado la oportunidad, Señor, de estar aquí para leer tu palabra, Señor, para escuchar tu palabra, para escudriñar tus escrituras, Padre. Te pido por favor, Señor, que la persona que esté leyendo esto tenga el entendimiento, el discernimiento y el conocimiento, al igual que yo te pido eso para mí, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que esté con nosotros y el que nos guíe, Señor, para que todo lo que tú intentes hablarnos hoy por medio de tu palabra, Señor, sea para edificar, para corregirnos, para confrontarnos si hemos hecho algo mal en nuestro día, Señor. Te pido, Padre, que esté con nosotros hoy tu Santo Espíritu, Señor, y que la persona que también esté viendo este video la bendiga, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Bien, chicos, entonces, bueno, vamos a empezar. Sí, quiero confirmar que sí sean los capítulos porque llevamos un devocional precisamente, entonces, pero pues les digo, ayer no leí, pues luego como que se me cuatrapean los días. Sí, es Lucas 6 y 7. Bien, chicos, entonces, Lucas capítulo 6. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, regándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre se es Señor aún en el día de reposo. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús atiende una multitud, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos,
y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventuradas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparte de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros, los que huís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Por cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero ya no estaban lejos de la casa, y el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vino, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó a Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres el que ha de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa,
y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es el mayor, en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que la había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es que, de verdad, estos 2 capítulos son pedreada tras pedreada. Porque cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado. Y cuántas veces aún así estando equivocados, o sea, en el aspecto de que pues ya traemos un pecado encima, porque fallamos todos los días. Fallamos todos los días. Y aún así tenemos el descaro de señalar a otros. Tenemos el descaro de señalar el error de otros, literalmente. O sea, la paja en el ojo. Tenemos la paja en el ojo.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuántas veces no hemos cometido ese error? Y hace poco me pasó algo así, o sea, yo no hice nada, pero yo estaba de espectador y yo sí fue de. No caigamos en este error. No, no en error, en este pecado, porque al fin y al cabo es casi un pecado juzgar a otros, es como si fueras con alguien. Fíjate que esto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Ni el mismísimo Dios nos ha juzgado, por algo mandó a Jesucristo para no ser juzgados con su mano justa. Porque si no fuera por Jesucristo, ni tú, amigo que estás viendo este video, ni yo estaríamos aquí. Porque Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, que mandó a su único hijo unigénito a morir por nosotros, por amor, para no ser juzgados conforme a lo que debemos. Entonces, no caigamos en prejuicios de juzgar a otros, porque Dios nos amó tanto, nos ama tanto, y nos perdona. Y lo dice aquí al final con la mujer, porque el cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Saben cuánto nos ama Dios? ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado? Y tú no puedes perdonar porque alguien no te regresó sus 100 pesos. Porque alguien se llevó tu chamarra. Porque alguien te juzgó. Disculpa a la persona. Él también se equivocó juzgándote. Nosotros nos equivocamos juzgando a alguien más. ¿Y cuál es la mejor forma? No, simplemente no pecar. Claro que es imposible. Porque siempre vas a estar más pendiente de lo que hace otra persona que tú mismo. Es que fulanito hizo aquel. ¿Y tú qué no hiciste? ¿Qué no has hecho? Nadie es más santo que otro. Lo mismo que aquí, cuando dice, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más y a ambos le perdonó la deuda? Tú, amigo mío, quizás eres de cuna cristiana y has cometido menos pecados que yo. Yo hace un año me acerqué a Dios y claro que hice muchas cosas malas. Y aún así Dios me perdonó mi deuda. Y mi deuda era de 500 denarios y la tuya era de 50. Y aún así Dios decidió amarme. Igual que te amó a ti. No puedes ir por allí y juzgarme porque mi deuda es más grande. Cuando ni siquiera Dios juzgó mi propia deuda. ¿Quién eres tú para juzgar a los demás? No juguemos a ser Dios. Dios es el único que puede juzgar. Dios sabrá por qué castiga a unos, por qué castiga a otros. Pero Él sabrá por qué lo hace. Entonces, no caigamos en, en este pecado, en este error de juzgar a otros. Porque estás calumniando quizás, estás hablando chisme quizás, estás hablando a las espaldas de otra persona. Y no solo, estás quedando mal con Dios, estás manchando tu testimonio. ¿Y qué necesidad tenemos de llegar a eso? No cometamos este error, amigos. No cometamos este error. No manchemos nuestro testimonio. ¿Sí, chicos? Pero bueno. Aparte, esto tiene razón. En Lucas 6:43. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? No contristeis al Espíritu Santo. Esto es una forma de contristar al Espíritu Santo. El chisme, el juzgar. Y dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se va a escuchar feo esto, pero tú puedes ir a todos los servicios que hay en la semana en tu iglesia. Puedes ir, orar, ponerte el altar, llorar, pedir, levantar las manos, cantar, alabar. Sales del servicio.
te vas con tus amigos mundanos, hablas malas palabras, ves cosas que no debes, haces cosas que no debes, hablas mal de personas. No me quiero hacer el justo, sí, yo también me equivoco. E incluso la pedrada va para mí mismo también, porque yo también me equivoco. Pero entonces no caigamos en el error de juzgar a otros, diciendo, ay, es que fulanito hizo esto, esto, esto. Ajá, ¿y tú? ¿Tú qué no hiciste? ¿Eres perfecto? Felicidades. Anda, espera que te lleven en un torbellino de fuego, que venga Dios por ti, no sé. ¿O por qué sigues aquí? No caigamos en esos errores. No caigamos en ese pecado de juzgar. Porque no nos corresponde. Sí, chicos. Dios los bendiga. Pórtense bien. Hasta yo me sentí regañado por mí mismo. El Espíritu Santo habla, amigos. Dios mío.